Muy buenas tardes, queridos hermanos. Desde aquí, desde Ecuador, les mando un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y especialmente a todos los hermanos que están conectados. Un fuerte saludo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar un poco de la tibieza espiritual, que es un mal que nos aqueja a la sociedad hoy en día, especialmente a las personas que han perdido la fe, que han perdido la esperanza. Vamos a tocar varios puntos importantes. Vamos a tomar en cuenta espiritual. Vamos a leer citas bíblicas que hablan sobre la tibieza espiritual y lo peligroso que es para las. Vamos a esperar que se conecten más hermanos en este momento. Cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Y un saludo para los países de Chile, de Argentina, Colombia, Venezuela y tantos otros países que se agregan cada día en las transmisiones de este canal. Esperemos, si Dios quiere, no tengamos interrupciones a través de internet, porque el día de ayer fue un poco complicado en el aspecto de que se fue mucho la señal de internet. Esperemos y le pedimos a nuestro Señor que cubra toda esta transmisión con su preciosísima sangre y para que esta transmisión llegue a todos los rincones del mundo, especialmente a todas las almas tibias e indiferentes, para que las palabras de nuestro Señor penetren en lo profundo de sus corazones. Y que todo lo que vamos a decir en este momento, en este programa, llegue a todos los seres humanos y especialmente a los que están más apartados del camino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar primero la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se haga presente en este momento en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos abrigue con su fuego abrasador, disipando las tinieblas de nuestra mente, disipando las tinieblas del mundo, disipando todo lo malo y negativo que hay a nuestro alrededor y que nos impide salir adelante y avanzar en este camino espiritual. Le pedimos al Espíritu Santo en esta tarde de hoy, hora de la misericordia en Ecuador, que derrame su luz sobre cada uno de nosotros, para que aleje toda perturbación, para que aleje todo miedo, todo temor, que no aumente la fe, para que podamos caminar junto a nuestro Señor Jesucristo y tomados de la mano con nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, bajo la advocación de Dama Blanca de la Paz. Vamos a iniciar con unas oraciones antes de entrar en materia de la tibieza espiritual. Causas de nuestras heridas interiores. Tomado del libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dígame cómo se escucha el audio, por favor, para que no haya dificultad en este momento. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. Donde quieren que les pegue ahora, ya que siguen rebeldes, tienen la cabeza dolorida, el corazón entero apenado, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No les queda nada sano, solo heridas, golpes, llagas vivas, que no han sido envueltas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. La principal causa de nuestras heridas
se deben al pecado en todas sus formas, la rebeldía y la rebelión contra Dios, la oposición a Dios por no aceptar la pérdida de un ser querido, las injusticias, toda maldad, etc. Quizás hemos llevado una vida de mucho desorden, de egoísmo, y nos hemos alejado de Dios para llevar una vida mundana. Probablemente hemos caído en ocultismo, idolatría, consultas a brujos, como una manera de solucionar nuestros problemas o simplemente por curiosidad. Y lo que ha ocurrido es que nos hemos enredado aún más. ¿Por qué? Porque esto es terrible, ofensa a Dios, y esto nos convierte en enemigos de Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos de 10 al 14 dice, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. Y los expulsa delante de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé, tu Dios, te dio algo diferente. Hemos de examinarnos, renunciar al pecado, al alejamiento de Dios y de sus mandamientos, comenzar una vida de conversión y de acercamiento a Dios, a la Santa Misa, a los sacramentos y al cumplimiento de sus mandamientos. Dios más que nadie desea acercarse a nosotros, perdonarnos y sanarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y de sus santas llagas. Él desea nuestra restauración y libertad. Él quiere salvarnos a todos porque nos ama. Su amor llena todos nuestros vacíos interiores. Jesús cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a todos nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Primera de Pedro 2:24. Si nos sentimos mal interiormente, si hemos perdido las ganas de vivir, si estamos desanimados o pensamos que nuestro sufrimiento es insoportable, miremos a aquel que dio su vida para darnos vida a nosotros. Miremos a aquel que se hizo maldición por nosotros muriendo en la cruz para darnos bendición. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia de auxilio oportuno. Así dice Yahvé, el que te rescata, el Santo de Israel. Yo soy tu Dios y te enseño lo que te es provechoso, indicándote el camino que debes seguir. Si hubieras estado atento a mis leyes, la dicha te habría inundado. Como un río, habrías sido fuerte como las olas del mar, y tus hijos numerosos como los granos de arena. Y tu nombre no sería nunca arrancado o borrado de mi vista. Vuelvan a mí con todo corazón,
con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse, y grande es su misericordia. Envía la de gracia, pero luego perdona. Estas palabras que hemos leído y eh, y las meditaciones nos guarden en nuestro corazón y también nos ayude a pedir por todos aquellos hermanos que están viviendo en la tibieza espiritual y que estas palabras que vamos a pronunciar más adelante y todos esos mensajes lleguen a estos hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Vamos a empezar con la tibieza espiritual. ¿Qué es la tibieza espiritual? Podríamos decir que es una enfermedad más peligrosa de la vida espiritual. Con sinceridad, la falta de fortaleza o una perseverancia que han perdido el fuego de su primer amor, como lo menciona el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. ¿A quién afecta la tibieza espiritual? Afecta especialmente a los llamados por Dios, a los obispos, sacerdotes, religiosos y también a nosotros. Es una enfermedad culpable del que la padece. No se produce de golpe. Comienza con relajación en la oración, se acorta el tiempo para Dios, se pierde pureza de intención hasta llegar a la aridez culpable donde la conciencia se apaga. Muchas veces nosotros hemos experimentado esta tibieza cuando estamos decepcionados, cuando estamos tristes y muchas veces cuando perdemos algún familiar, ya no confiamos en Dios y empezamos a descuidar la oración, descuidamos los sacramentos y ahí está el peligro, en abandonarse totalmente y no tener confianza en Dios. ¿Qué nos dice el Catecismo en su numeral 2094? Dice, la lucha contra la tibieza implica vivir la virtud de la fortaleza, evitando la frialdad en la caridad. El que ama poco a Dios, poco se esfuerza. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? La asedia pereza espiritual es un pecado capital. El alma tibia actúa como si Dios no fuera suficiente. San Gregorio Magno dice, el tibio comienza con fervor, pero luego enfría su amor por distracción y amor propio. Es más peligroso que el pecado evidente porque corroe silenciosamente la virtud. Santa Teresita de Jesús dice, no os contentéis con servir a Dios tibia y penosamente, sino que queráis salir de vosotros mismos. Son algunos pensamientos de los santos y algunas opiniones sobre la tibieza espiritual. ¿Cuáles son los signos de la tibieza espiritual? El primer signo es el desaliento. Creer que la santidad no es para uno mismo. Y mucha gente piensa que la santidad solamente es para las personas santas y sin embargo estamos llamados todos a ser santos. Como nos dice nuestro Señor, sean santos como mi Padre es santo. El segundo signo es la relajación del espíritu, pérdida de interés por la oración y los valores espirituales. Hay que tener cuidado con estas cosas porque muchas veces dejamos la oración de lado, no rezamos el Santo Rosario, o lo da sueño, lo da pereza o alguna cosa. Y simplemente estamos obviando tantas cosas que son síntomas para que nosotros desarrollemos esa tibieza espiritual. Otro punto importante es horror al sacrificio, huida de la renuncia o esfuerzo.
El otro síntoma es aceptación del pecado venial deliberado, paz ilusoria sin lucha interior. Por eso que tenemos que ser perseverantes, fuertes en la oración, en las tentaciones. Dios está con nosotros. Nuestro Señor nos da la fortaleza, pero también prueba nuestra fe, nuestra perseverancia. El otro síntoma es el conformismo mundano. Abrazar costumbres del mundo por temor al que dirán. Lamentablemente muchos hermanos se dejan llevar por las cosas del mundo, se practican cosas que no deberían practicar por solamente seguir la corriente a un amigo o un familiar. Y en ese aspecto tenemos que ser muy cuidadosos porque si nosotros tenemos fe en nuestro Señor, tenemos que agradar a Dios, no tenemos que agradar al mundo. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos evitar para no caer en esa tibieza espiritual. Sabemos que el camino de Dios o el camino de la conversión es un camino difícil, donde hay piedras, dificultades, huecos que nos caemos, nos tropezamos, nos rompemos rodillas. Señor, que sea nuestro guía, nuestro camino de cada día. Si nos tropezamos, si nos caemos, invoquemos a nuestra Madre Cielo para que ella nos tome de la mano, nos levante, nos limpie todas las heridas y podamos caminar, porque el camino es largo y difícil, pero ahí estamos, luchando por nuestra salvación, luchando por nuestra conversión. Cita bíblica sobre la tibieza. ¿Qué nos dice el Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 15 al 16? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras bastante fuertes porque nuestro Señor quiere un compromiso, que seamos fieles a Él. No quiere medias tintas, quiere que seamos fuertes y que cogemos el camino, así como nuestra Madre Santísima dijo el fiat al ángel Gabriel. Así nosotros tenemos que darle el fiat a nuestro Señor Jesús, decirle: Señor, aquí estamos, hágase en mí según tu palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 17 al 18. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado, vestiduras blancas y colirio para que puedas ver. Tenemos que siempre ver las cosas agradables a Dios. Muchas veces tenemos un velo que no nos permite ver más allá, pero sin embargo tenemos que quitarnos ese velo que no nos permite avanzar para que podamos ver las cosas que Dios ve y comprender las cosas que comprende Dios. Porque nuestro Señor dice en su palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos. Apocalipsis capítulo 2, versículo de 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Romanos capítulo 12, 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Colosenses capítulo 3, del 23 al 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros hacemos cosas para Dios, tenemos que hacer las cosas desinteresadamente, no para que el Señor nos dé favores o el Señor nos cumpla nuestros caprichos, simplemente hacerlo por amor a Él. Y por eso que dice, háganlo de corazón.
Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su mente, y con toda tu mente. Estas son palabras clave que nosotros tenemos que tener en cuenta porque no podemos amar al Señor a medias o amar al Señor cuando tenemos bendiciones en nuestras cosas, en nuestra vida cada día o cuando a veces nos va mal. Tenemos que amarlo siempre, en las buenas y en las malas. Es más, de las cosas malas tenemos que aprender y salir fortalecidos de todas aquellas dificultades que podamos tener. Dentro de la tibieza espiritual, nuestra Madre Santísima ha dado mensajes a la humanidad, eh, tanto en Peña Blanca como a otros videntes en el mundo entero. Nuestra Madre Santísima en Peña Blanca, a través de la vocación de Dama Blanca de la Paz, le dio varias cosas importantes y habló sobre la tibieza espiritual a Miguel Ángel Poblete. Por ejemplo, el 15 de octubre del año 1995, dice: muchas almas religiosas caerán y se apartarán del camino del Señor para vivir en la tibieza del mundo. Los sacerdotes que queden no se diferenciarán en nada de los seglares, seguirán el camino del mundo que los llevará a la apostasía. Las religiosas seguirán este mismo camino y muchas almas buenas se perderán por su causa. El 13 de junio del año 1983 da nuestra madre una advertencia sobre la moda y la humanidad. La moda que existe hoy ofende a nuestro Señor. La mujer ya no parece mujer y el hombre ya no parece hombre. Se han vuelto perros sarnosos. Ellos no entrarán en el reino de los cielos, porque nada de lo que es inmundo entrará en el reino de los cielos. Si se arrepienten de todo corazón y piden a mi inmaculado corazón, yo intercederé ante el Padre por ellos. 19 de junio del año 1983. Nuestra Madre Santísima dice: penitencia, penitencia, por todos los hijos incrédulos que esperan ver para creer. Luego el Señor ha glorificado mi nombre diciendo: en la tierra y en el cielo, todos deberán conocerme como su madre y seré llamada Madre del Socorro. El mundo deberá de pensar antes de actuar, pero de cierto te digo que no he querido soltarle la mano de mi hijo porque quiero darle una oportunidad a la humanidad. Fíjense que estos mensajes están muy relacionados con las apariciones de Fátima y todas las apariciones que nosotros conocemos. Nuestra Madre ha sido la principal intercesora ante Dios y ante su Hijo Divino para que los castigos no se disipen y no se aceleren los acontecimientos. Y esto ya hace bastantes años atrás. Ahora que el pecado ha aumentado, la tibieza espiritual ha aumentado, estamos en tiempos muy difíciles porque nuestro Señor puede descargar todo, digamos, todas las cosas para la humanidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y orar mucho para que nuestro Señor siempre tenga misericordia de cada uno de nosotros. El 20 de junio del año 1983 dice: he aquí la juventud de estos tiempos. No piensa más que en pasarlo bien y hacer escándalos. Después comenzó a pedir penitencia. Penitencia, penitencia por la conversión de los pecadores. Uno de los males de este tiempo y que más afecta la tibieza espiritual es a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están apartados del camino de Dios, no les gusta rezar, no les gusta participar en la Santa Misa. Entonces, el demonio es el objetivo principal, son los jóvenes, para apartarlos del camino de Dios y llevarlos por los caminos mundanos, para llevarlos por el camino de la drogadicción, para llevarlos por el camino
de la parranda, de las fiestas, del alcohol y tantos otros males que aquejan a los jóvenes de hoy en día. Y la situación es difícil porque uno se encuentra con situaciones cada día que los jóvenes no les importa nada, siguen su camino, desorientados y muchas veces no cuentan con el apoyo de sus padres. Entonces también es importante pedir por todos aquellos jóvenes que necesitan de nuestras oraciones, porque la tibieza espiritual es un mal que aqueja en este tiempo, una gran enfermedad espiritual, y los jóvenes son víctimas de esas enfermedades espirituales. El 15 de junio del año 1983, dice nuestra madre: hijito mío, os doy estos mensajes para que los sepan todos, para que cambien vuestras vidas. Rezad el rosario y haced penitencia. Los habitantes de la tierra deben pensar antes de actuar. El 13 de junio del año 1983, hijito mío, padecerás mucho antes por mi causa, pero yo te protegeré. Seré tu voz cuando lo necesites. Rezad para que no caigas en tentación, en confusión. Habrá guerra en todo el mundo, hambre y pobreza. Estará hasta grandes capitales. Estos son algunos mensajes de nuestra Madre del Cielo, que es de Peña Blanca, y que nos llama mucho a la reflexión, ¿sí? Y por eso debemos pedir cada día para que nosotros aumente la fe, la perseverancia, porque recuerden una cosa, hermanos, que las personas que estamos en el camino de Dios somos una piedra en el zapato para el demonio. Por lo tanto, el objetivo principal somos cada uno de nosotros. Y el demonio es muy astuto. El demonio sabe muchas veces cómo atacarlo de alguna manera, y nosotros debemos estar fuertes, cerrando todas las puertas espirituales que podamos tener abiertas, para que el demonio no cause estrago en nosotros, no ponga esos pensamientos de negatividad, de tristeza, y también esa tibieza espiritual, porque hay días que amanecemos que realmente no tenemos ganas ni de rezar. Pero lo importante es atacarlo inmediatamente, darse cuenta de la situación, orar, pedir y lo más importante también, visitar el Santísimo Sacramento. Ahí nos espera nuestro Señor cada jueves eucarístico. Nos espera con los brazos abiertos para darnos su bendición, para entregarnos su amor, para restaurarnos a nosotros, para transformarnos en nuevas criaturas. También nuestro Señor Jesús, nuestra Madre del Cielo, final de los tiempos, sobre la tibieza espiritual. Por ejemplo, mensajes dados al profeta Enoc, Agustín del Divino Corazón, en Colombia. Por ejemplo, uno de los mensajes de Jesús, el Buen Pastor, el 19 de agosto del año 2019, dice: humanidad pecadora, tibios de corazón, si continuáis adormecidos por el pecado y en tibieza espiritual, os aseguro que os vaya a perder eternamente. Acordaos que vendré como ladrón en la noche. Nuestra Señora, el 9 de agosto del año 2019. La tibieza espiritual, la apostasía, el alejamiento de Dios y el pecado, está haciendo que se abran puertas espirituales por donde están entrando demonios a este mundo. Fíjense en una gran advertencia de nuestra Madre Santísima. Por eso que es muy peligrosa la, la tibieza espiritual, porque la gente cae en depresión, la gente busca otras religiones, la gente busca otras
medios de sanación a que aparentemente piensan que se van a sanar, pero en realidad le están abriendo puertas al demonio. Ahí tenemos el caso de la gente que practica yoga, eh, todas las ciencias ocultas y todas esas cosas que representan la nueva era, que solamente los apartan bastante del camino de Dios y abren puertas espirituales para que el demonio y espíritus rebeldes entren en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Jesús sacramentado el 9 de junio del año 2019 dice: tibios de corazón, os está cogiendo la noche. Si seguís en vuestra tibieza espiritual, os vais a perder al paso de mi justicia. Definís vuestra vida espiritual, porque de seguir en vuestra tibieza no pasaréis las pruebas. Efectivamente, si nosotros, como hemos hablado en programas anteriores, especialmente cuando hablamos de la armadura espiritual, decíamos que tenemos que estar siempre con nuestra armadura puesta, porque es nuestra protección contra todos los ataques del mal. Y hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso, porque nuestra vida espiritual simplemente muchas veces está sometida a muchas presiones, a muchas tentaciones y a muchos ataques. Y si nosotros no pasamos las pruebas, entonces vamos a estar en una situación muy incómoda, muy vulnerable de nuestra alma. Por eso siempre pedir la fortaleza a Dios, orar el Santo Rosario, que el Santo Rosario es un arma muy poderosa que nuestra Madre nos dio a cada uno de nosotros, que son armas espirituales para combatir todos estos males que nos aquejan en estos tiempos, podemos decir, en este final de los tiempos. Dios Padre a la humanidad, el 28 de marzo del año 2019, ay de vosotros, tibios y pecadores, si no despertáis antes de que llegue, será la muerte, porque esa tibieza espiritual de contar con la persona puede tener graves consecuencias para su alma. Un llamado de María Santísima dice: estáis en la hora final, porque Satanás con su astucia ha logrado difundir el error. Todo es permitido, el mal no existe. Os llamo a caminar por la senda de la santidad, de la oración y la reparación. Ahí nuestra Madre nos está indicando todas las armas que nosotros debemos tener para combatir todos los ataques espirituales y especialmente el adormecimiento de nuestra alma. María Santísima dice: cuánto deseo que la humanidad entera despierte de su somnolencia espiritual e inicie un proceso de conversión perfecta. ¿Cuáles son las consecuencias de la tibieza espiritual según los mensajes que hemos escuchado? Primero, produce una apertura demoníaca. Se abren las puertas espirituales, legiones de demonios invaden el mundo. Bueno, hoy en día el mundo nos ofrece tantas, entre comillas, tantas oportunidades espirituales, tantas situaciones difíciles que muchas veces la gente, por falta de fe o por falta de conocimiento, las acepta y las empieza a practicar. Entonces son aperturas demoníacas que indican que son muy peligrosas, porque ya el hombre empieza a cambiar, ya empieza a alejarse de Dios y empieza una apatía enormemente hacia Dios y a las cosas de Dios. Otra consecuencia de la tibieza es la incapacidad para pruebas finales. Los tibios no podrán superar la tribulación. Como nosotros sabemos, para poder vencer todos los ataques, todas las tribulaciones y todas las cosas que vendrán para la humanidad,
tenemos que estar fuertes. Así como nosotros muchas veces estamos débiles, los inyectamos vitaminas, complejo B, cualquier otra cosa para que nuestro cuerpo esté fuerte. Igualmente, el alimento espiritual tenemos que darnos todos los días, porque es el más difícil, prácticamente porque es una lucha constante. Y ahí tenemos que Satanás está siempre al acecho para buscar nuestro punto débil, nuestra debilidad, para que nosotros no avancemos. Porque recuerden que cada oración de nosotros y cada santo rosario es un latigazo fuertemente a Satanás. Otra consecuencia de la tibieza es la pérdida eterna. Como las vírgenes necias, las puertas se cierran. El otro punto es indecisión espiritual. El hombre de doble ánimo es inconstante, y lo dice Santiago 1:8. Eso es importante, porque primero que nada, cuando nosotros escogemos un camino, el camino de Dios, tenemos que ser constantes en la oración y perseverantes también. Y tenemos que ser muy disciplinados también, porque las cosas de Dios se tienen que hacer con mucha disciplina, con mucho orden y fijar ciertas horas para nosotros poder rezar. Por ejemplo, muchas veces si escogemos una hora muy tarde para rezar, bueno, lo que vamos a hacer nos va a dar sueño, pereza y efectivamente no vamos a hacer nada. Entonces caemos en esa tibieza espiritual. Y es importante a veces cuando nosotros queremos hacer algo agradable a Dios, siempre vienen los pensamientos, los ataques mentales, sin deseo de hacer nada. Entonces tenemos que sentarnos a pensar, invocar la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo disipe todas esas tinieblas que en ese momento nos atacan, para que el Espíritu Santo nos saque esas vendas de los ojos en ese momento, para que estemos tranquilos, para que estemos dispuestos a hacer una buena oración. Porque es importante también, cuando uno hace una oración mal hecha, muchas oraciones no llegan, o sea, se desvanecen. Entonces es importante que la oración trascienda espiritualmente. Y para eso tenemos que estar tranquilos, sosegados nuestro corazón. Y es muy importante a veces sentir, por ejemplo, un estímulo exterior, por ejemplo, poner una música relajante, un canto gregoriano. Por ejemplo, los cantos gregorianos ayudan mucho al espíritu porque causan mucha relajación espiritual. Y si es necesario, pongámonos una música para orar y vamos a encontrar buenos resultados. Realmente esas oraciones van a trascender espiritualmente. Otra consecuencia de la tibieza podemos decir que es la aceleración de la justicia divina. La misericordia dará paso a la justicia. Siempre es importante que muchas veces inclusive los sacerdotes no hablan mucho de la justicia de Dios, pero Dios es santo, es misericordioso, pero también es justo juez. Entonces nosotros debemos tener claro eso, que nuestro Señor sí tiene misericordia infinita, pero también es justo juez. También existe la justicia de Dios. ¿Qué dicen los santos y los doctores de la iglesia sobre la tibieza espiritual? Ya habíamos mencionado algo de Santo Tomás de Aquino, del libro de la Suma Teológica. Habíamos dicho que la asedia como pecado capital, tristeza por el bien divino, abandono de la oración y aversión de las realidades sobrenaturales. El alma tibia busca consuelos vacíos en la comodidad mundana. San Gregorio Magno. El alma tibia empieza con fervor, pero enfría su amor por las distracciones. Más peligrosa que el pecado evidente, corroe las raíces de la virtud creyendo que está en paz.
Hoy, por ejemplo, el mundo ofrece muchas cosas que realmente ofrecen una paz aparente, una paz que no perdura. Y nosotros tenemos que tener claro que el único que da la paz es nuestro Señor. Y una de las bendiciones más directas que nuestro Señor da es la oración en la paz. Cuando uno siente, por ejemplo, uno visita el Santísimo Sacramento, está con Él un tiempo adorándolo, orando, ¿qué es lo primero que siente uno? Siente la paz, que el Señor actúa. Entonces ese es un síntoma que es una bendición que nuestro Señor nos regala, la paz. Porque con la paz nosotros podemos vencer muchas cosas, podemos tener discernimiento y podemos sentir nuestro corazón que se inflama de amor por nuestro Señor. ¿Qué nos dice Santa Teresa de Jesús en Camino de Perfección? No os contentéis con servir a Dios tibia y penosamente, sino con determinada determinación ofrecerle vuestra voluntad con la oración perseverante. San Francisco de Sales. La tibieza nace de un corazón dividido. Remedio, meditación de la presencia de Dios, fidelidad a pequeños actos de virtud. San Juan Bosco. La Virgen Auxiliadora y la práctica del rosario son armas contra la tibieza antes de los tiempos de purificación. ¿Nosotros qué podemos decir? En este mundo podemos decir que la tibieza espiritual es el signo principal de estos últimos tiempos. No es un estado neutral, sino una enfermedad que adormece a muchas multitudes, vuelve el alma presa del enemigo y la incapacita para la tribulación venidera. El mismo Señor declara que prefiere el frío o el caliente y vomitará el tibio de su boca. Sin embargo, la misericordia aún llama. Dice nuestro Señor en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Según el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Cada persona está llamada a despertar, a arrepentirse, recuperar el primer amor y definirse completamente por Dios. Los mensajes proféticos coinciden, el tiempo se acorta, la justicia se hace, pero quien se vuelve al Señor con humildad y fervor recibirá la gracia para resistir y alcanzar la salvación. Definíos, dice nuestro Señor en su palabra, o fríos o calientes, pero jamás tibios. María Santísima, nuestra Madre del cielo, siempre intercede para que nosotros despertemos. Y tenemos que pedírselo, porque recuerden que tenemos el libre albedrío. Nuestro Señor respeta nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Pero es importante también reflexionar, pedir siempre la ayuda divina para que nuestro Señor disipe las tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón, para que así podamos salir adelante y superar todo ese tipo de dificultades de estos tiempos, que son males de estos últimos tiempos. ¿Cómo podemos superar nosotros la tibieza espiritual? Según las Santas Escrituras, según los santos místicos y según los mensajes proféticos que hemos escuchado. Primero, arrepentirnos y tenemos que volver nuestra mirada al primer amor. Recordar cómo era la relación con Dios al principio. Renovar la entrega total. Segundo, vida sacramental activa. Confesión frecuente y digna. Comunión reverente.
hacer buenas confesiones de vida y alimentarse del cuerpo y la sangre del Señor. Tercero, oración perseverante y la armadura espiritual. Rezar el Santo Rosario diariamente. Consagración a la preciosa sangre de nuestro Señor. Recitar el Salmo 91. Oración con la armadura de Efesios también, que ya habíamos mencionado anteriormente en otro programa, que era la armadura espiritual. Otra recomendación, que prepararse para el gran aviso, la iluminación de las conciencias, poner las cuentas en orden, hacer reparación, confesión sincera, abandono del pecado. Una también de las armas que debemos tener siempre es el ayuno, penitencia y mortificación. Pequeños sacrificios para fortalecer la voluntad contra la comodidad y la rutina. Tenemos que tener una gran devoción a nuestra Santísima Virgen María. Nos tenemos que consagrar a su Inmaculado Corazón. Existe una consagración de 33 días, que es importante hacerla más en estos tiempos que estamos viviendo al final de los tiempos, porque esa consagración nos va a ayudar muchísimo en los tiempos que vienen, especialmente en los tiempos de gran tribulación. Rezar el rosario, que habíamos dicho que es un látigo para el demonio, y ser soldado de Cristo, ser del ejército victorioso y triunfante cuando llegue el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Otro punto importante de la recomendación, meditación del juicio divino y vigilancia. Recordar que el Señor viene como ladrón en la noche y mantener el alma siempre en gracia, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor regresará. Por lo tanto, es importante mantenerse siempre en gracia de Dios y estar atentos y vigilantes, ser observadores de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, pedir siempre al Espíritu Santo el discernimiento para que nosotros podamos comprender y poder actuar en el momento adecuado, porque de repente nos podemos encontrar con muchas situaciones difíciles, con muchas sorpresas, y tenemos que estar preparados para esos momentos. No sabemos en qué momento podemos enfrentar situaciones o ataques del demonio y muchas situaciones que de repente no nos imaginamos o no queremos encontrarnos en esas circunstancias. Pero no tenemos que tener miedo, porque hay que recordar que siempre nuestro Señor está siempre a nuestro lado, nos da la fortaleza, nos ha regalado los sacramentos, los sacramentales, y esa es nuestra lucha de cada día para combatir también la tibieza espiritual. También es importante leer la lectura de la Biblia y la meditación diaria, alimentar la fe con la palabra de Dios, especialmente el libro del Apocalipsis, Romanos, Colosenses y los Evangelios. Hacer actos de caridad y servicio, salir de la indiferencia ayudando al prójimo, venciendo el egoísmo. Bueno, y tenemos que siempre mantenernos, hacer la caridad, ¿no? Ayudar a quien necesitan en cierto momento, porque eso también es importante. El Señor se acerca a quien busca con sinceridad, a quien le busca con sinceridad. No permite que caigamos si luchamos con humildad. Eso lo dice Santiago 4:8. Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que nuestro Señor vendrá. Y una de las promesas del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Qué bellas palabras de nuestro Señor Jesús, invitándonos a cada uno de nosotros a ser perseverantes, a combatir esa tibieza espiritual que muchas veces caemos en días de desolación, de tristeza, de pereza espiritual. Pero sabemos que si nosotros ponemos de nuestra parte, saldremos adelante en todas esas dificultades y en esas pruebas que son necesarias para nuestra santificación y son necesarias para mantenernos fuertes y poder combatir todas esas dificultades y muchas debilidades. El camino no es fácil, queridos hermanos, es complicado y a veces caemos también pensamos muchas cosas, pensamos, ¿será que nuestro Señor nos escucha? ¿Será que ya se olvidó de mí? Porque muchas veces pedimos cosas pero que no se dan en el momento, sino que no son necesarias para nuestra alma. Entonces recuerden que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Entonces muchas veces pedimos cosas que realmente no son necesarias para ese momento. Y nuestro Señor nos da a cada uno la justa medida y en el tiempo preciso, y en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Entonces al haber escuchado todas estas palabras, todos estos conceptos que hemos hablado de la tibieza espiritual, entonces nuestro Señor nos regala los sacramentos, nos regala nuestra Madre el Santo Rosario, y son cosas que debemos combatir para no caer en ese mal de estos tiempos. Y orar siempre por aquellas personas que han caído en depresión, que tienen dificultades, que no oran, que no van a la misa, que sienten una cierta apatía, caen en la apostasía, que también ese es otro mal de estos tiempos, la apostasía, porque piensan que Dios está en cualquier religión y realmente no es así. Entonces, bueno, queridos hermanos, hemos hecho unos eh, hemos hablado un poquito de la tibieza espiritual, eh, para que cada uno de nosotros reflexione de todas esas cosas que vivimos y que muchas veces vemos a nuestros hermanos que están en esa situación. Simplemente estamos llamados a hablar con ellos, a acercarlos a Dios y a pedir también para que nuestro Señor los saque a ellos de ese letargo espiritual que tienen. Vamos a pedir al Señor a través de estas oraciones que el Señor transforme nuestra mente y nuestro corazón, que el Señor transforme a toda esa tibieza espiritual, para que nuestro Señor toque sus corazones, para que nuestro Señor toque a esa alma que necesita oración, para que pueda abrirse al camino de la fe, al camino de la conversión, al camino de la sanación física y espiritual. Dice en la palabra de Dios: yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Le daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entreguemos los sufrimientos a Dios. Entreguemos a todas aquellas almas que en este momento sufren depresión, sufren abandono, sufren tibieza espiritual, porque Dios, de Dios viene todo consuelo. No hay nada más valioso y que dé más fruto que el sufrimiento entregado al Padre, unido al de Jesús. Ofrezcamos a Dios nuestro corazón con todas sus situaciones de alegría, pero también de sufrimiento. Al unir nuestro sufrimiento al de Cristo,
enseguida la cruz del sufrimiento es aliviada, porque el mismo Señor Jesucristo nos ayuda a llevarla, convirtiéndose en nuestro Cirineo. Cristo nos invita a compartir su sufrimiento y al unir nuestro sufrimiento al de Cristo, nuestro sufrimiento parece desaparecer en los sufrimientos de Cristo. Oración. Le pedimos al Señor en esta tarde que toque con sus manos llagadas nuestros corazones de piedra y nuestra mente endurecida para transformarla en un corazón de carne y en una mente limpia a imagen y semejanza de Jesucristo. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente se abran a tu infinito amor, Señor. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean desatados de malos deseos y de los enredos del mundo. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que las heridas de nuestro corazón y nuestra mente sean sanadas. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que la ceguera de nuestro corazón y de nuestra mente sea retirada y se abran a la fe. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente se unan totalmente al de Cristo para ofrecer a Dios un sacrificio de adoración y alabanza en espíritu y en verdad. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean liberados del egocentrismo. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean uno con el de Cristo. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean caritativos y generosos con los pobres de Dios. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean justos y acojan siempre la verdad del Evangelio de Cristo. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que los ojos de nuestro corazón y de nuestra mente siempre se estén fijos en el corazón de Jesús. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean liberados de todo falso Dios, de la idolatría, del ocultismo, de la hechicería y todo tipo de maldad. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, que nuestro corazón y nuestra mente sean siempre fieles y obedientes a Dios. Por la llaga del costado abierto de Jesucristo, la palabra viva de Dios penetre con su luz a lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Nuestro Señor nos llama, nos dice: despiértate, corazón mío, despiértense arpas y cítaras, que quiero a la aurora despertar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros en esta tarde, para que recibamos su bendición, su paz, la sanación de nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, la sanación de todos los enfermos, especialmente de todos nuestros familiares que necesitan nuestras oraciones. Que nuestro Señor nos dé la perseverancia, la fortaleza, que nos aleje de la tibieza espiritual, y a todos nuestros hermanos que en este momento se encuentran en esa enfermedad tan grave, te pedimos, Señor, que pongas tu luz, que pongas tu preciosísima sangre sobre cada uno de ellos. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, un placer haber compartido con ustedes este tiempo, esta hora y 9 minutos, esta hora y 3 minutos de programa. Muchas bendiciones para todos los que estuvieron conectados, y también bendiciones para todos aquellos que después se van a conectar. Desde aquí de Ecuador les mando un fuerte abrazo cordial a cada uno de ustedes, porque somos una misma familia, una misma oración. Estamos unidos en Cristo Jesús y en nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Bueno, será hasta otra oportunidad, hasta otro programa, hasta el próximo viernes, si Dios quiere, para que compartamos el Santo Rosario y otra charla que podemos dar el próximo sábado, que todavía no tengo el tema, pero ya la semana lo prepararé y hablaremos sobre eso. Bueno, queridos hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz tarde y feliz noche. Y mañana un día muy bendecido, porque es el día del Señor. Chao.